Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa, a otra edición del Cohete a la Luna Radio. Bella mañana de otoño. Y supongo que aquellos madrugadores y madrugadoras que hayan podido pispear la edición digital del Cohete a la Luna habrán advertido que el artículo principale de questa domenica, scritto da Orazio Berbisconi, si chiama Il capo si è arrabbiato. ¿Quién es el capo y por qué se calentó? El patrón, Mauricio Macri. Y está furioso. Está furioso porque después de 20 años de trabajar a diario con Horacio Rodríguez Larreta, descubrió que no lo conoce. ¿Ah, no? No. Y la historia que tienen ellos es muy antigua, ¿no? Formaron la fórmula para el gobierno de la capital federal en 2003. Ahí perdieron con Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman. Y digamos, la ciudad autónoma ha sido la base de un proyecto de poder y con proyección al resto del país. Pero bueno, eso es un pasado remoto. 20 años, como dice el tango, es nada. Hoy Ibarra es... Perdón. Salud. Ibarra es uno de los abogados defensores del senador Scarparrilli en uno de los juicios que le siguen al kirchnerismo, en el hostigamiento judicial al kirchnerismo. Y Tellerman es funcionario de Rodríguez Larreta en el área cultural, que es lo que a él le gusta, por otra parte, ¿no? Ahora, bueno, Macri volvió a intentarlo con éxito en 2007, con María Vidal como candidata a vicegobernadora, y en 2011 con Gabriela Michetti, que fue la fórmula que después repitió en el año 15 para la presidencia. Ahora, ya entonces bajo la influencia de Rodríguez Larreta, que durante los 8 años transcurridos fue su jefe de gabinete y además su sucesor. Y cuando se discutía la sucesión, Macri apoyó a Rodríguez Larreta contra Michetti. Y bueno, lo que pasa es que el mandato de Rodríguez Larreta concluye este año y ya no tiene posibilidad de reelección. No. Ahora, Macri habla, vos lo escuchabas, Macri, él habla todo el tiempo de trabajo en equipo. El mejor equipo. Y la verdad que viéndolo a él, no te da una idea de trabajo en equipo, sino de un enorme personalismo, de un patrón que no está dispuesto a que lo contradiga. En realidad lo del equipo es una lisonja a Rodríguez Larreta. Es decir, Rodríguez Larreta es licenciado en Economía, nadie ha puesto en duda que haya realmente cursado la carrera y obtenido el título, en la UBA además, no en una facultad, en una universidad privada donde nunca se sabe si los títulos reflejan realmente los estudios realizados o el poder económico. Y desde muy joven él se dedicó a construir la apuesta en la que ahora está empeñado por medio de una organización que llamó Grupo Sofía, formada por jóvenes profesionales que él conducía, que se dedicaban a realizar estudios sobre distintos temas y a formular planes para cuando llegara el día, porque digamos desde el día 1 de la creación del Grupo Sofía, Rodríguez Larreta tenía el propósito de ser presidente. Y es un proyecto de largo plazo. Ahora, en esos equipos estaba María Vidal, por ejemplo. Ahora, antes de encontrarse con Rodríguez Larreta, Macri era otra persona. Yo no sé si ustedes recuerdan que en febrero del 2002, cuando él decidió lanzarse a la política,
¿Él, hablas de Macri ahora? Sí. Presentó una plataforma política, pero lo hizo de una forma realmente muy curiosa. No la presentó ni en una universidad, ni en un sindicato, ni en un club, ni en un estadio. Lo presentó en la fragata Sarmiento, que estaba anclada en el puerto, y el auditorio era el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Joaquín Estela, y su plana mayor. No me acuerdo. Y Macri llegó allí en compañía de Vicente Mazot, ideólogo de la ultraderecha prodictatorial, y según propia confesión habitó de la ESMA cuando era el mayor campo de concentración de la capital, y amigo de todas las oficiales jóvenes que luego fueron procesados por crímenes de lesa humanidad. Y ahí en la fragata presentaron una plataforma que se llamaba Visión 2010. Esto era en el 2002, que fue elaborado en forma conjunta por una fundación que llamaba Creer y Crecer, que dirigía el empresario colombiano Francisco de Narváez, y ahí trabajaba Vidal, y por la consultora estadounidense Booz Allen and Hamilton. Mira vos. Del equipo de Macri participaba también Gustavo Ferrari, gerente de las empresas de Francisco de Narváez, y al mismo tiempo nexo con el Opus Dei y con la Embajada de Estados Unidos. Bueno, el apuro de Macri por esa presentación fue tan grande que ni siquiera supervisaron la traducción del documento al castellano. Y entonces habla de clústeres de empresas por racimos y de reino de la ley. El reino de la ley. ¿Qué es el reino de la ley? Bueno, es una traducción macarrónica del rule of law, que es la denominación anglosajona del Estado de Derecho. No es reino de la ley, es Estado de Derecho. Bueno, en ese año, en 2003, Macri todavía lucía su bigote mercurial. Mercurial no de Mercurio, sino de Freddie Mercury. Exactamente. Y Rodríguez Larreta no podía lustrarse la calva porque tenía algunos pelos que estorbaban la operación todavía. Y la marca electoral se llamó Compromiso por el Cambio. Bueno, en ese momento, yo tengo el recuerdo, Macri me vino a ver, me dejó el documento, por eso lo conozco, y me dijo que me tenía que pedir una cosa. ¿Qué me querés pedir? Que me des tiempo, que esperes a ver y que no me condenes por mi padre. Bueno, en ese momento se llamaba Compromiso por el Cambio, pero PRO ya existía. ¿Pero qué era PRO? PRO Argentina era el nombre de la filial rioplatense de las actividades y negocios de la logia Propaganda 2. PRO viene de Propaganda 2. Mira vos. Qué lindo guiso, ¿no? Ultraderecha nacional, la PDUE, Embajada de los Estados Unidos. Una maravilla. Bueno, la mafia es así. Ahora, la PRO Argentina la instaló aquí en Buenos Aires Mauricio Gelli, hijo de Licho Gelli. Eso lo contó en un libro muy interesante que llamó El Pibe, Gabriela Cerruti, que en esa época ejercía una profesión digna. Ahora, bueno, supongo que lo habrán visto, se dedica a saherir a ex colegas en sus conferencias de prensa semanales, donde emula al presidente Fernández en la presentación de un metaverso
y dibuja con tintes atractivos una realidad deprimente. Por ejemplo, este jueves 13 algún periodista mencionó a políticos que hacen un reclamo de mano dura, y Gabriel Cerruti dijo que la seguridad depende de la igualdad. Bueno, a mí me parece que es un concepto inobjetable, yo lo comparto. Ahora, es inobjetable en boca de cualquiera que no forme parte de un gobierno en el cual la distribución regresiva del ingreso se ha acentuado, y hoy ya no basta ni siquiera un empleo formal registrado para sacar la boca y la nariz por encima de la línea de pobreza. Esta mujer no parece registrar el paso de los años y de las situaciones personales en las que, digamos, ella hoy ya no es una comentarista, sino una de las 4 integrantes de la mesa ratona presidencial. Por supuesto le hicieron alguna pregunta. No, eso fue después, fue en un tuit, es sobre la cifra de inflación, el 7,7% que se conoció el viernes. Comentó el 7,7% y dijo que se detecta una tendencia a la baja. Es como Macri, que bajó la inflación al doble. Al doble. Bueno, el presidente adelgazó varios kilos y sonríe con más frecuencia que lo habitual. Aparece sonriente todo el tiempo y uno se pregunta ¿de qué se ríe? ¿Qué es lo que le provoca eso? Se está contagiando de Tolosa Paz. Sí, eso puede ser, la frecuentación de la chica plástica puede ser que produzca ese efecto, digamos, porque ese tic puede ser contagioso, es verdad. Ahora, es tan difícil de entender como la sorpresa del Calabrés ante la decisión de Rodríguez Larreta de aplicar la ley electoral que manda a elegir los candidatos locales con el sistema de boleta única. Ahora, está por ver, si a mí me produce mucha curiosidad, y supongo a ustedes también, si esta reacción exasperada de Macri es solo un desahogo de quien se sintió burlado por quien consideraba una pieza propia en el tablero de las grandes decisiones, o si en realidad preanuncia actitudes rupturistas que por ahora todos niegan. Ahora, Rodríguez Larreta fue espiado en su intimidad por los servicios de inteligencia que manejaba Macri, forzado a blanquear una circunstancia personal que acabó con su matrimonio. Realmente habría debido tener sangre de pato para fingir que todo seguía bien. La conservó durante bastante tiempo, digamos. Bueno, pero es que ahí hay características de Rodríguez Larreta. Digamos, Rodríguez Larreta es un tiempista, es un tipo que mide cuidadosamente cada paso, que no reacciona por impulsos. Por ejemplo, él se presenta permanentemente como un moderado que busca acuerdos y consensos. Ahora, a pesar de eso, él toma decisiones fuertes. Por ejemplo, lo que pasó con el ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro, cuando se difundieron los pormenores del viaje, la farra esa que hicieron en Lago Escondido de Joe Louis, por invitación del Grupo Clarín, junto con jueces federales, con prenseros, con agentes de inteligencia. Quienes se han seguido las notas del cohete saben que desde el primer momento la decisión de Rodríguez Larreta fue separar del gobierno a D'Alessandro, pero lo hizo en cámara lenta. Es decir, primero le otorgó una licencia que D'Alessandro no había pedido, y el jefe de gabinete, Felipe Miguel, quedó a cargo del ministerio. Ahora, cuando el tema salió de la atención pública, antes de que vencieran los 3 meses,
le aceptó la renuncia que el Tano no había presentado. Es decir, le dio una licencia que no pidió y le aceptó una renuncia que no presentó. Por supuesto, cada vez con elogios a lo eficiente que es, a todas las cosas maravillosas que hizo, y repudiando la intromisión en su intimidad. Él, digamos, su planteo, eso de la necesidad de constituir una... yo no estoy seguro de que estas posiciones expresen realmente las convicciones de Rodríguez Larreta o las conveniencias en un determinado momento. Es decir, él primero tiene que ganar la interna de Juntos por el Cambio para ser candidato. Y evidentemente hay un corrimiento a la derecha del cual nadie queda excluido. Bueno, Macri y todos sus partidarios respondieron al desdoblamiento electoral apelando a valores y principios. Bueno, Patricia Bullrich, que realmente tiene la intrepidez de la ignorancia, puso un tuit que dijo: es muy simple. Todo es simple. Todo es muy simple para ella. Todo es muy simple, como era para Macri. Corto todo el 20%, ya está. Como era para Macri bajar la inflación. Exacto. Corto todo el 20%, dice. Sí. Claro, la última vez que fue gobierno, la penúltima vez, no cortó 20%, sino 13%, pero no todo. Las jubilaciones y los salarios estatales cortó 13%. Y entonces dice, está mal cambiar las reglas, es hacer trampa. La coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Hoy él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a 4 meses de las elecciones. Y pidió licencia como presidenta del PRO. Ahora, eso es una medida prudente de ella, porque la Inspección General de Justicia acaba de denunciar la fundación que ella utilizaba como pantalla para recaudar fondos y financiar gastos de campaña, cosa que la ley prohíbe. Ahora, con una confianza en los jueces muy significativa y muy comprensible, por cierto, en lugar de responder a los cargos, es decir, realmente la denuncia de la Inspección General de Justicia ha sido muy documentada, de qué gastos se pagaban con los fondos recaudados en esa fundación, que no tienen nada que ver con los objetivos de la fundación, son solamente la campaña de Patricia Bullrich. En cambio de responder a los cargos, decir esto no es así o esto es asá, lo que hizo es una denuncia penal contra el denunciante, contra el inspector general Ricardo Nissen. Pero lo lindo es la presentación, la justificación de por qué lo denuncia, ¿eh? Por perseguir a la principal figura opositora, que soy yo. Por eso. No, sí, tiene un ego. En una actividad donde, digamos, en general los políticos lo tienen muy desarrollado, pero ella descuella en eso también. Además dijo que Nissen fue abogado de Cristina, cosa que no es cierta. Nissen nunca fue abogado de Cristina. Ahora, cuando ella plantea, digamos, ella es tan simplista en todo lo que decías recién, de que dijo que iba a recortar todos los gastos del Estado en 20%. Y además dijo que de ese modo iba a poder eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Lo dijo en la sociedad rural. Obviamente. La aplaudieron a rabiar, porque, digamos, eso implicaría una transferencia de ingresos fenomenal a favor de ese sector y un correlativo incremento de los precios de los alimentos. Bueno, quien también le pegó a Rodríguez Larreta, y esto fue sorpresivo porque siempre había sido
de alguna manera una subordinada política de Rodríguez Larreta fue Vidal, que aunque desde la época del grupo Sofía venía trabajando con él y que él la presentaba como una colaboradora suya. A mí me la presentó así. Y ella escribió: somos el cambio o no somos nada. El PRO y Juntos por el Cambio que prometimos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Ahora, cuando ella fue gobernadora de Buenos Aires, se pronunció a favor de la boleta única electrónica. Que creí haber leído por ahí, no sé si lo viste, imagino que lo habrás visto, que había un intento de justificación porque en realidad la cuenta de tweets de María Eugenia Vidal no la maneja María Eugenia Vidal, sino este muchacho Nieto. Sí, lo vi. Ahora, bueno, ¿qué te puedo decir? Y Nieto, como es muy joven, no se acordaba que ella apoyaba la boleta electrónica. Ahora, la relación de Vidal con Rodríguez Larreta se agrietó en 2021. ¿Ustedes se acuerdan de la investigación que hicimos sobre el piso en la Recoleta que Vidal compró con fondos de origen desconocido? Uh-huh. Bueno, cuando le preguntaron por el tema, Rodríguez Larreta dijo: no sé cómo lo financió, habrá que ver en su declaración jurada. Se desmarcó absolutamente. La justicia no se apuró a investigarlo, pero la imagen de la hada buena se fumó para siempre, por más que volviera a ser orgullosamente porteña luego de varios años de orgullo bonaerense. Y la ex vice Michetti recordó que en 2015, cuando ella disputó la candidatura a jefa de gobierno, Rodríguez Larreta dijo que no había tiempo para implementar ese sistema, y entonces cuestionó el cambio de reglas en año electoral. Bueno, Macri en ese momento, digamos, apoyó a Rodríguez Larreta y después a ella le dio el caramelo de la vicepresidencia. Michetti aclaró que ella es partidaria de la boleta única, pero no de su oportunidad. Y Macri también se enreda con su propio historial, porque desde la presidencia defendió exactamente lo contrario, con tanta convicción como ahora. ¿Tenés ahí la frase de Macri sobre el voto electrónico? Proponemos a todo el mundo terminar con un sistema tramposo, con un sistema que lo que hace es dificultar a aquel que quiera hacer política, porque requiere solamente para las boletas una cantidad de recursos ilimitados, porque hay que tener 7-8 veces la cantidad de boletas, 7-8 veces el padrón en boletas por el tema de los robos. Te proponemos un sistema moderno, rápido, más seguro, que va a costarle cero para el que quiera hacer política. Y encuentro que algunos todavía quieren seguir en la pequeñez de que en su sistema, ¿verdad?, qué ventajita pueden sacar, que no es el caso de Santa Fe, que ya tenía una boleta única que daba por tierra un montón de esas dificultades. Entonces yo les pido que entendamos que se acabó la Argentina de la trampa, se acabó la Argentina de la corrupción, sea una obra, en un voto, en lo que sea. O sea, queremos una Argentina en la cual las cosas estén sobre la mesa. Y no podemos escuchar cosas extrañas como que primero contamos manualmente y después con el lector. ¿Qué es eso? Si usamos la tecnología, la usamos. Entonces, total, la boleta queda físicamente para el escrutinio definitivo se recuente. Pero la ventaja también de la transparencia es notar a la 1 de la mañana. Claro, viste, si tiene que ver Netflix a las 7 de la tarde, digo, ¿qué va a hacer a la 1 de la mañana estando pendiente del escrutinio? Ahora, bueno, Macri y Bullrich se jactan de lo que Rodríguez Larreta disimula. Ahora, el jefe de gobierno admitió que antes de viajar a Europa por 2 días para ver a una de sus hijas, dejó grabados 4 videos con las distintas
alternativas, lo cual es un método a prueba de filtraciones. Y bueno, eligió decirlo en la señal de televisión Mercado Plus. Escúchalo. ¿No es cierto eso que circuló de que antes del viaje a España había 4 spots grabados con diferentes fórmulas? Había 4 variantes. Yo tenía que tomar 2 decisiones. Boleta única electrónica o boleta única papel. Sí. Fecha el mismo día o fecha separada. Sí. Yo como me iba, la verdad que me fui 2 días a visitar a mi hija que está estudiando afuera, había 2 decisiones, 2 variantes, 4 alternativas. Dejé filmar las 4 para tenerlo. Se acabó la trampa, como dice Macri. Es que ya debe estar curado de espanto, pobre hombre. Son notables realmente. Ahora, este método soft que practica Rodríguez Larreta, que tiene alguna influencia del Felipe Solismo. ¿Se acuerdan? Sí. Dios, sabe hacerse pelotudo, pero no hay que creer que lo sea en ninguno de los 2 casos, ni con Felipe ni con... Fingir demencia, como dice mi compañera. Bueno, ahora, ese método soft no es menos efectivo que el enfoque duro de Macri y de Bullrich. En diciembre del 2021, Rodríguez Larreta designó como ministro de su gabinete al intendente de Vicente López. La publicidad electoral del intendente, mira cómo lo presentaba. Es el spot, pero en el spot está en imagen nada más, o sea, no dice el célebre eslogan al que te referís. ¿Seguro? Que es más Jorge que Macri. Él se presenta como más Jorge que Macri. Bueno, en aquel momento nadie vio que hubiera un problema de principio sin que cambiara de distrito. También lo hizo Diego Santilli en sentido inverso. Y bueno, este desembarco en la capital del primo inteligente de Macri fue una concesión al expresidente, que ya entonces imaginaba que el apellido encabezara la boleta electoral de Juntos por el Cambio en la ciudad. Es decir, Macri lo planteó y Larreta dijo sí. Más Jorge que Macri pidió licencia en Vicente López, asumió como ministro. Es ministro en la ciudad autónoma y presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Ahora, antes de anunciar que no sería candidato, ahora recientemente, Macri le reclamó a Rodríguez Larreta, le dijo, bueno, si yo renuncio a la candidatura, pero vos apoyás a más Jorge que Macri, para candidato a la gobernación de la capital. Bueno, Rodríguez Larreta aceptó teóricamente y dijo, pero no aceptó que Macri fuera el único candidato. Dijo que sería ideal que el PRO tuviera un solo candidato en la primaria porteña, pero no dijo cuál. Y hasta ahora no hizo nada para que desistieran los competidores de más Jorge que Macri, que son 2 ministros suyos, Soledad Acuña de Educación y Bernardo de Quirós de Salud. Y bueno, el desdoblamiento electoral equilibra el desnivel que hubiera implicado una boleta única en la que más Jorge que Macri fuera el único pegado al candidato presidencial de su coalición. Imagínate, Rodríguez Larreta candidato a presidente, más Jorge que Macri candidato a gobernador de la ciudad, en una sábana todo pegado. Ahora, para Mauricio Macri esto implica regalarle la capital al precandidato radical
que para contribuir aún más a la confusión general es el exministro kirchnerista Martín Lustó, uno de los que en 2015 cuestionaron el sistema que ahora lo beneficia. A Lustó no le viene mal, evidentemente, pero a mí me parece que el efecto principal no es ese, sino desproteger a los libertarios, porque ninguno de esos candidatos porteños tiene el nivel de conocimiento y de adhesiones del jovato de la peluca, que construye su campaña en base a exabruptos como los de su ladera Victoria Villarruel y también de Ramiro Marra sobre el cierre de la agencia de noticias Telam. Sí, salieron esta semana a anunciarlo así alegremente, que cuando sean gobierno van a cerrar Telam, pero además Victoria Villarruel dijo que la van a cerrar porque la directora de Telam es hija de una montonera. No dijo que es una montonera, dijo es hija de una montonera, que además obviamente es una ex montonera, y nadie la ha objetado a ella como candidata a diputada por ser hija de un militar, a Victoria Villarroel. Es un argumento realmente reaccionario y estúpido, ¿no? Bueno, ha habido algunos movimientos que indican la reaparición de Ernesto Sanz. Éramos pocos. Sanz es un hombre clave, porque en el 2015 él fue el que entregó el radicalismo atado de pies y manos a Macri. Y hasta ahora no se sabe a cambio de qué. Y desapareció además, no solo entregó el radicalismo, sino llave en mano. Se recluyó en Mendoza y aparece en algún momento, ahora apareció en estos días. Hay un libro de entrevistas que hizo Axel Kicillof cuando era ministro de Economía, que se llama ¿Y ahora qué? Es un libro muy interesante, porque, digamos, él responde a entrevistas de personas muy distintas que no son complacientes con él, que preguntan en serio y discuten cosas. Entre ellos hay un tripulante de esta nave. Bueno, uno de los entrevistadores, Alejandro Berkovich, le preguntó cuánto de lo que hizo Macri en su gobierno fue planeado y cuánto fue un error. La notable respuesta es que hay tres hipótesis. Una es que son malos, otra que son tontos o incapaces, y la tercera que son ladrones o que priorizan solo sus intereses. La duda, dice Kicillof, es si está predominando el negocio y el negocio arruina el plan económico, si está predominando la torpeza o la ineptitud y eso es lo que lo arruina, o si se trata de un plan económico que arroja necesariamente estos resultados y viene acelerado o ralentizado por alguno de los otros factores. Lo que me parece a mí es que los tres componentes están presentes y su conclusión es que es un mal plan, mal aplicado y con predominio de los negocios del grupo que gobierna, pero en particular del entorno más cercano a Macri y de los negocios del propio Macri. Esto, digamos, explicaría el desmesurado interés de Macri por imponer a su primo. Ahora, esta mutación de postura respecto al sistema electoral no pensemos que se produce solo en Juntos por el Cambio. Sí, en el Frente de Todos también. Digo, fue Cristina, luego de la derrota bonaerense en las elecciones de medio término de 2009, quien propició las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Ahora, esto es difícil de compatibilizar con el planteo formulado a fines del año pasado para que en 2023 no se realizaran. A mí me parece, mi opinión es que en todos los casos no hay en juego ni cuestiones de principios
ni razones económicas, solo de oportunidad y conveniencia, lo cual es legítimo, pero difícil de digerir para una sociedad erizada por múltiples razones. Por empezar, por la concentración del ingreso en las grandes compañías, que han tenido ganancias extraordinarias, mientras un porcentaje creciente de la población no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Bueno, Cristina fue la primera en advertir que esto tendría inevitables consecuencias electorales, pero chocó desde diciembre del año 20, que fue la primera vez que lo planteó en público, con la negación del presidente. Ya lo había planteado antes en privado, lo hizo público justamente porque no había reacción. El presidente ha rehusado en forma sistemática cualquier corrección del rumbo, confiado en los buenos números de la macroeconomía. Bueno, el 7% de crecimiento del índice de precios al consumidor en marzo está agravado en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, que llegó al 9,3%, y esto supera el nivel alarmante en que lo dejó el exministro Mr. Magoo, y defrauda todas las expectativas de Sergio Massa por reducirlo. En realidad faltan un par de puntos para que la marca anual de inflación duplique la ya muy alta que dejó Macri. O sea, acá también bajaron la inflación de Macri al doble. También, y esto se repite. La diferencia es que Macri dijo es muy fácil combatir la inflación, el kirchnerismo nunca dijo que fuera fácil. Ahora, a pesar de esto, y me parece que es una de las confusiones de este momento, es que sigue habiendo buenos números en algunos indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, en enero de este año volvió a crecer el empleo registrado privado con 17.000 nuevos puestos de trabajo. Es un incremento mínimo del 0,3%, pero es un incremento. Esto está señalado en un informe del Centro de Economía Política, CEPA, que señala que durante el gobierno de Cambiemos, en los meses de la crisis, abril del 2018, diciembre del 2019, se destruyeron 275.000 puestos de trabajo registrados privados. Después se perdieron otros 195.000 por la pandemia y unos 15.000 entre enero y febrero de 2020. Bueno, el piso de la pandemia fue en julio del 2020. Desde entonces se han generado 500.000 de puestos de trabajo, que es más que todo lo perdido previamente. Y los datos de la encuesta de indicadores laborales anticipan datos positivos también para el mes de febrero, y el empleo registrado privado sostiene el crecimiento aún en meses donde se evidencia una desaceleración de la actividad económica, y además se sigue reduciendo la heterogeneidad sectorial, que sigue existiendo pero se reduce. Hay 10 sectores dinámicos que ya se encuentran por arriba de los niveles previos a la pandemia, entre ellos nada menos que industria y construcción, que son muy importantes. Hay otros 2 que aún están en recuperación, que son transporte y servicios comunitarios, sociales y personales, donde, digamos, desde julio del año 20 se están creando puestos de trabajo, pero no llegan a los niveles previos. Y hay otros 2 sectores que permanecen en crisis, con menos trabajadores y trabajadoras respecto del piso de la pandemia, que son finanzas y agricultura. Ahora, el 95% de las provincias ya registran más empleo privado que en febrero de 2020, y ya no se observa la heterogeneidad regional que se veía en los meses anteriores. Todas las provincias, con la única excepción de Tucumán, están en niveles cercanos a los registrados antes de la pandemia. Ahora, estos son datos importantes que de alguna manera
podrían explicar las sonrisas presidenciales y de su portavoza. Pero hay otros datos que también hay que computar, y es la evolución de la mediana y de la media salarial. Esto requiere una explicación, porque mediana y media suenan parecidos, pero no son lo mismo. La media es el promedio. Vos tomás desde los que más ganan hasta los que menos ganan y sacás un promedio. Es la vieja trampa estadística de el que come 2 pollos y el que no come ninguno, y la estadística dice que comieron uno cada uno. Pero la mediana es la línea que separa en mitades a la población entre los que más y los que menos ganan. De modo que la mediana es el piso de los que más ganan y el techo de los que menos ganan. Y a la mitad de los menos remunerados tiene la mediana como techo. Ganan eso o menos. Bueno, la mediana se retrajo en enero casi un punto porcentual, y en cambio el promedio se incrementó un 3,5%. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Perdón por la complejidad, pero no, es que los que más ganan más todavía, ¿no? Claro, es decir que digamos, la mitad que está por debajo de la mediana recibe incrementos de menor cuantía que el promedio. Digo, yo prefiero decirlo así, porque no es que los otros ganen maravillosamente bien, es que estos ganan horriblemente mal. Ahora, en la página tenemos un gráfico muy significativo. Desde que asumió Alberto hasta el verano de 2021, las líneas del promedio y de la mediana salarial, siempre hablando de empleo registrado privado, digamos, los informales son otra historia mucho peor. Desde que asumió Alberto, las líneas del promedio y de la mediana eran paralelas cercanas, pero a partir del verano de 2021 empieza a producirse un clivaje, una separación entre ambas líneas. Es decir, el promedio crece más que la mediana, es decir, se acentúa la desigualdad. Ahora, este fenómeno es simultáneo. Esto explica la afirmación de Macri de que es posible un balotaje entre los cambiemitas y el rejuntado Milei. Hay un estudio reciente que muestra que los votos posibles para el tío de la peluca no solo provienen de Juntos por el Cambio, sino también del Frente de Todos, y en proporciones muy parecidas. Le muerde por partes iguales a uno y al otro. La Nación publicó una investigación muy interesante de Hugo Alconada Mon, que muestra que Milei putea contra la casta, pero la tiene adentro. La casta la tiene adentro. Aclaremos, porque en el país de Maradona hay que evitar esa confusión. Bueno, las figuras más conocidas son Martín Menem en La Rioja y Ricardo Bussi en Tucumán. Pero no son los únicos, hay figuras del PRO, de la UCR e incluso algún ex kirchnerista. Bueno, esto explica la insistencia de Cristina y de una porción significativa del sindicalismo en un aumento de suma fija para las remuneraciones inferiores, que digamos, ha sido muy resistido por la CGT, pero ahora esa resistencia es menor, porque se aclara que el aumento de suma fija sería únicamente para las remuneraciones más bajas y no para las más altas.
Bueno, el tema lo mencionó el secretario general de la CTA y diputado nacional del kirchnerismo, Boyaski, en la movilización del jueves frente a la Corte Suprema de Justicia, que vieron se realizó con la consigna democracia o mafia, y también por Máximo Kirchner en un encuentro justicialista de la sexta sesión electoral de la provincia de Buenos Aires, que se realizó en Montehermoso. Antes de esa movilización, Yasky y otros dirigentes sindicales de la CGT y de la CTA, entre ellos Sergio Palazzo de los bancarios, Abel Furlan de los metalúrgicos, Mario Manrique de los mecánicos de automotores, Roberto Baradel y Sonia Aleso de los docentes, visitaron a Cristina en el Senado. Esta iniciativa fue impulsada por Palazzo durante el plenario de febrero en la sede del Partido Justicialista, pero hasta ahora no se había podido concretar. Porque todos esos actos que se están realizando son con la idea de que Cristina sea candidata, pero nadie le había preguntado a ella, nadie se lo había dicho a ella en la cara. Entonces Palazzo decía, bueno, hay que decírselo a ella, no podemos decirlo solamente de una tribuna, tenemos que decírselo a ella y a ver qué contesta ella. Bueno, se lo plantearon. Cristina no contestó voy a ser candidata, ni contestó no voy a ser candidata, pero les dejó una frase alentadora: es que no piensa dedicarse al cuidado de los nietos. Bueno, este mes habrá un nuevo plenario y una marcha federal y concentración en la avenida 9 de Julio el 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y 50 de la de Héctor Cámpora. Ahora, de todos modos, el estudio de alternativas está a la orden del día. La principal, que me parece decisiva, es que si Alberto quiere competir por la candidatura, como plantea permanentemente, va a tener que buscarse un candidato a la gobernación bonaerense, porque Kicillof no compartirá la boleta con él. Y bueno, si vos para ser candidato a presidente tenés que buscarte un candidato a gobernador y un candidato a intendente en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, se complica un poco. Sobre todo si no tenés un reflejo militante, que Alberto no lo tiene. Ahora, esto, ante esa perspectiva, un Sarmiento contemporáneo diría: sombra terrible de Randazzo. Vengo a evocar. Y bueno, abundan las propuestas extravagantes. Estamos en la pavada realmente, ¿no? En la Casa Rosada piensan en promover, digamos, para enfrentar a Kicillof como candidata a la gobernación, a la chica plástica del Ministerio de Desarrollo Social, que es una persona muy conocida en su casa a la hora de comer. La experiencia del 2017, cuando con Randazzo como insignia Alberto obtuvo el 5,2% de la provincia de Buenos Aires, es una marca difícil de superar. El Frente Renovador no descarta que Massa pueda ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y una versión lanzó que Macri podría reemplazar a su primo como candidato en la capital. Y el docente Luis Delía sugirió que Alberto acompañe como candidato a vicepresidente al embajador en Brasil, mira, Daniel Scioli. Bueno, digamos, todos se copian de Cristina, ¿no? Por un lado la critican por lo que hizo y por otro lado están todo el tiempo tratando de arar en su huella, ¿no? Ahora, a Scioli uno
se pueden decir muchas cosas de Scioli, pero no tiene un pelo de tonto. Es decir, si él va a una interna, no va a ser como representante de Alberto, y por eso está en contacto permanente con Cristina y con la Cámpora. Y digamos, en los pocos lugares donde los partidarios de Alberto tienen alguna construcción política y están pensando en una interna, hay una actitud muy violenta contra la militancia camporista. En Hurlingham, por ejemplo, el intendente Juan Horacio Zabaleta amenazó a una militante de 19 años de la Cámpora, él personalmente, y ahora la policía, a pedido del intendente, está impidiendo las panfleteadas y las pintadas de ese sector, y se producen diálogos como este, métodos de los cuales hay tristes recuerdos en la política argentina, ¿no? Uh-huh. Mañana, lunes, a las 10, el Encuentro Patriótico y el Bloque Social por el Trabajo se va a movilizar desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, primero hacia el Ministerio de Desarrollo Social y luego al de Defensa, para repudiar la nueva visita de la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson. Y dice la convocatoria que Richardson ha desnudado en múltiples discursos la estrategia neocolonialista de Estados Unidos para apropiarse de los bienes comunes de nuestra patria grande, para ponerse al servicio de sus cadenas de suministro y frenar el derrumbe de su prepotencia imperial. Y dice, la reciente visita de Alberto Fernández ante Biden. Hoy hay una nota muy interesante en Infoemba de Román Lechman, que celebra que Biden está ayudando a Alberto y está ayudando a Massa, porque no quiere que termine Alberto como Alfonsino, como de la Rúa. Digo, estás en una trampa, te tienen agarrado del cogote y lo festejás. Es decir, festejás que no te aprieten más, que no te maten directamente, que te deje con el aire mínimo para sobrevivir. Eso es lo que está pasando. Y Lechman es un vocero de todo eso. Uh-huh. Tanto de la posición de Estados Unidos, Infoemba lo es, como su nombre lo indica, como de las ilusiones del presidente Fernández al respecto, ¿no? Bueno, esta convocatoria, la movilización de mañana, dice que la visita de Alberto a Biden, los recurrentes gestos de obediencia de funcionarios locales de toda índole y jerarquía con funcionarios y representantes de la embajada norteamericana, la subordinación al programa económico del Fondo Monetario, el favorecimiento de la apropiación de bienes comunes por grandes multinacionales, son la elocuencia de una política que tiene como destino la administración de una colonia. Ahora, esto, digamos, es una verdadera transversalidad política, y esto es muy inquietante. Por ejemplo, el armador político del radicalismo porteño, Emiliano Jacobiti, beneficiado por la decisión de Rodríguez Larreta del desdoblamiento, fue el anfitrión de la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Wendy Sherman, alias Tanque Sherman, quien pronunció un extenso discurso. Jacobiti es vicerrector la UBA, ¿no? No sé si de la UBA o de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tengo una duda en este momento, pero no es lo fundamental.
Y entonces ella fue a la UBA y dio su conferencia en la UBA. Ahí dijo que su país quería competir en igualdad de condiciones con China. Sí, de contradicciones, buen lapso, porque la verdad es que es una contradicción en los términos, porque Richardson dijo hace poco que China había invertido en la región más de 70.000 millones de dólares y se quejó de que el Comando Sur solo dispone de 250 millones. 70.000 a 250. Sherman, igual que todos los funcionarios de su país que hablan de la Argentina, mencionó alimentos, energía, litio, pero además dijo que los argentinos tienen que prepararse para sufrir en el corto plazo si quieren salir adelante. Y esto lo dice una funcionaria política en año electoral. También opinó que la democracia no se puede sostener simplemente porque se realizan marchas o porque se eligen nuevos líderes o porque se realizan elecciones, lo cual es una injerencia directa en las decisiones políticas del país. Y sí, a juicio de Wendy Sherman, la calidad de la democracia se mide por el dolor que esté dispuesta a infligir a su pueblo. Los viajes del presidente y del ministro a Estados Unidos y Europa buscan un relajamiento de las condiciones del acuerdo de facilidades extendidas con el fondo y el aporte de fondos frescos. Las últimas noticias son de que el relajamiento de las condiciones sí, pero el aporte de fondos frescos no. Y sin el aporte de fondos frescos seguimos en dificultades. Pero habría una combinación para que los fondos frescos no provengan del Fondo Monetario, sino del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano y de otras ventanillas en las cuales atiende Biden. Massa anunció una inversión de 500 millones de dólares de un fondo soberano de Arabia Saudita. Lula está en China y allí dijo que el fondo no debía asfixiar a la Argentina, cosa que Alberto naturalmente celebró. Ahora, lo que no abunda es la reflexión sobre el sentido del acuerdo con el organismo. Es decir, el objetivo principal del acuerdo no es cobrar la deuda, sino refinanciarlas a cambio de condiciones y de concesiones cada vez crecientes sobre la política económica, que es cada día menos independiente. Y la opacidad informativa impide conocer qué es lo que se está tramando. Por ejemplo, una de las cosas que dice Infoemba es que Alberto acordó congelar todas las inversiones chinas en el país, cosa que me parece altamente improbable. Digamos, no descartaría que se lo hayan prometido a alguien, pero más difícil me parece que vayan a cumplirlo. ¿Viste el tweet de Larry Summers? No. Que dice: alguien de un país en desarrollo me dijo: lo que nosotros obtenemos de China es un aeropuerto, lo que obtenemos de los Estados Unidos es un sermón. Y es así. Es lo de Richardson. 70.000 millones contra 250. Los principales líderes de la oposición rindieron examen ante la sociedad rural y ante el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.